Justamente otro de los temas que quería hablar contigo es toda la gente que se ve en la calle cada vez más, ¿no? Que no solamente son, yo qué sé, gente que por droga, que va en la calle, hay de todo. Hay de todo. Y la droga también tiene una causa, que es la miseria. Tiene una causa, ¿no? Pero es la miseria porque en realidad un joven que carece de perspectivas de mejora, que capaz que robando algo por allí consigue lo mismo que manejando todo el día una moto para hacer ¿no? un pedido ya, y después lo echan así nomás también, y depende de la propina, no tiene prácticamente ingreso. Entonces, ¿qué perspectiva tiene ese joven? Eso lleva a una situación sin salida para una gran parte de la población de la juventud, que lleva a un deterioro y a una degradación de las familias, de las personas, y que esta reforma jubilatoria lo va a agravar, porque si uno se tiene que quedar más años trabajando, quiere decir que le deja el lugar ocupado al joven que podría llegar a entrar. Claro. Esto va a generar o más emigración de jóvenes fuera del país, con lo cual van a agravar el problema, como ya ha pasado históricamente, pero van a agravar el problema demográfico que dice que somos una sociedad de viejos, y si los jóvenes no tienen ninguna posibilidad. Entonces, y a la vez el salario de los jóvenes y las condiciones de trabajo son cada vez más precarias y más bajos los salarios. Entonces es una situación que la clase obrera tiene que resolver, primero a través de una lucha unitaria. Por eso este plebiscito es importante, que establezca el piso del salario mínimo nacional para pasivos y activos. Eso permite una plataforma de lucha común. Ya implica para 308.000 personas un aumento de alrededor de 4.000 pesos. No digamos que es tirar manteca al techo, pero eso es mejor. 4.000 pesos. Pero en realidad, además dice, bueno, ahora hay un salario mínimo que vale para los jubilados y para los trabajadores activos. Vamos a pelear juntos para aumentarlo. Porque eso pesa sobre todo en los jóvenes también, por ejemplo, que son los que están más cerca del salario mínimo. Vamos a luchar por ese sector. Entonces, el tema de la lucha unificada del movimiento obrero, vuelvo a lo mismo que decía antes, requiere la independencia política de los trabajadores frente a todas las variantes del régimen capitalista, de las variantes políticas. Porque mientras sigamos a rastras de los Orsi, los Cose, los Vergara, etc., no tenemos salida como trabajadores. Y la expectativa que tiene el trabajador de que va a ser un periodo parecido al de 2005, no, va a un periodo más negativo desde el punto de vista de la economía mundial. Y esta gente, ya en 15 años, donde hubo ingresos extraordinarios por las exportaciones, en realidad los dos últimos periodos de gobierno del Frente Amplio fue prácticamente de estancamiento del salario, o sea, no hubo realmente, en el primero sí hubo una mejora, pero que también tenía que ver con una situación de salida, de una situación de pobreza enorme y de desempleo enorme, con una cierta reactivación económica nacional e internacional en ese momento, arrastró a una mejora de los salarios, pero en realidad creció más el producto que el salario. Por ejemplo, si uno compara la torta que tenían, ¿no? Así, cómo eran los ingresos de los trabajadores, por ejemplo, antes de la crisis de los 2000, ¿no? 1998, por ejemplo. Tomás la participación del salario en el Producto Bruto y la tomás en 2010 y vas a ver que la participación es más chica. Creció más el producto que el salario, aún con cierta reactivación del salario, con cierta recuperación. Quiere decir que en realidad los trabajadores perdieron parte del reparto de la torta. La porción se le achicó, de un 20 y pico % a un 20, por ejemplo. Entonces es una caída que de repente es del 5% en ese reparto, de su fracción de la torta. En una torta que crecía, los trabajadores apenas recuperaron el salario anterior, pero no recibieron lo que había crecido la torta. Claro, ahora hay un tema, por ejemplo, también justamente hablando del trabajo y la producción y eso, que la tecnología está afectando en muchos lugares. Por ejemplo, en Tata, que ya que tiene tanto que ver con las AFAP, ¿no? Sí, claro. El dueño de Tata dijo que capaz que no le pagaba. Exactamente, o sea, admiro la honestidad, ¿no? Del tipo, la verdad. Pero sobre todo porque después va a tener que pedir otro crédito a alguien y está anunciando que no va a... Pero por ejemplo, hay supermercados Tata donde vos ibas y habían 3, 4 cajeras, 2 reponedores, y ahora uno entra y hay una cajera o 2 cajeras, 3 cajas automáticas y una de las cajeras está trabajando y la otra está reponiendo. Y se van turnando, ¿no? Sí. Eso también afectó. Claro, fíjate que contradictorio que es el capitalismo en este sentido.
vamos a agarrar un filósofo de la antigüedad, Aristóteles. Si vos agarrás uno de sus libros más famosos, que es La Política de Aristóteles, no sé si lo más famoso, quiero decir, por lo menos muy importante libro, él defiende el esclavismo en ese libro, ¿no? Vivía en una sociedad esclavista y era propietario de esclavos. Pero ¿qué dice? Que el día que se pueda hacer cosas automáticamente sin el esfuerzo humano, y ya se conocía, por ejemplo, la fuerza del vapor, pero no se usaba para la producción, ya no sería necesaria la esclavitud, porque se podría todos los hombres dedicar a el ocio noble, claro, a la recreación, a la cultura, a la filosofía. No tendrían por qué ir a picar piedra o a plantar papa. Era un optimista, porque en realidad el capitalismo ha llevado a que cada progreso tecnológico se convierta en una maldición para el obrero, porque claro, se traduce en que son enviados miles al desempleo. La creación de ese ejército de reserva industrial, de esa masa de desempleados que genera una competencia sobre el obrero ocupado, también es una maldición, porque entonces recibe una presión para bajar los salarios y por ejemplo, para aumentar las horas de trabajo. Se está discutiendo mucho el aumento de la jornada laboral. Estamos retrocediendo. Mirá, en Argentina, en Milei, hay proyectos de ley en este sentido, de eliminar la jornada de 8 horas. Y ojo con los planteos de reducción de la jornada laboral, que por ejemplo me parece saludable, es una discusión muy importante que se ha colocado, pero las patronales siempre lo han colocado en el siguiente sentido. Te aceptan eventualmente una reducción de la jornada laboral siempre y cuando se pierda el límite de 8 horas diarias. Entonces a vos te pueden hacer laburar una semana a 12 horas por día y la otra capaz que 0, pero en realidad vas a estar 100% al servicio de la necesidad de la empresa. Y eso va a llevar, eso ha pasado en distintos países con distintas leyes, lleva a una flexibilidad de la jornada laboral que es contradictorio con lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, tenemos más tecnología para trabajar menos, para reducir la jornada laboral, reducir el esfuerzo físico y todo tipo de esfuerzo, claro, físico, ¿no? Porque hay tareas que se pueden mecanizar, que son automatizar, que son intelectuales o son de trabajo no manual, pero que en realidad, si lo hacen, dejan sin empleo a decenas de miles. Es un poco lo que tú decís, el ejemplo de Tata, de los peajes, de la cantidad de lugares donde lo vemos. Pero en general, mira, para parte un ejemplo, en mi sector, que yo soy trabajador, ahora soy jubilado, pero del sector bancario, del sector financiero, yo trabajé en el Banco de Seguros 40 años y algún año en un banco privado. Y desde la reforma de la caja bancaria de 2008 para acá, los puestos de trabajo bajaron a la mitad en el sector financiero. Eso redujo obviamente a la mitad los ingresos por aportes obreros y patronales, claro, pero el negocio bancario, es decir, lo que producen como ganancias, como activos y como ganancias de estas empresas se multiplicó por 4. Es decir, que con la mitad del empleo han multiplicado por 4 su negocio y sus ganancias. Están teniendo ganancias inéditas, entre otras cosas históricas, entre otras cosas por las AFAP, porque las AFAP son de los bancos, pero no solo por las AFAP. Todo el negocio bancario y todo el negocio financiero ha tenido un boom, obviamente a partir también de altas tasas de interés, claro, y esto lleva a que la población está súper endeudada, hasta discusiones sobre el endeudamiento. Entonces, ¿qué contradictorio? Por ejemplo, en la reforma de la caja bancaria de 2008 se había introducido una aportación patronal. En los bancos los patrones en general pagan más, salvo los que se introdujeron después, como ANDA o algunos otros sectores que no eran propiamente bancarios, que se introdujeron en ese momento. Esos aportan en 7,5, aportan menos. En general los bancos aportan bastante más, pero además se les establecía un aporte que no dependía de los salarios. Entonces, por ejemplo, en ese momento se llamaba prestación complementaria patronal, y esto establecía un porcentaje sobre los negocios, sobre los activos de los bancos. En ese momento eran, cuando se aprueba, 20 a 30 millones de dólares. El año pasado ya llegaba a 120 millones de dólares. ¿Por qué? Se multiplicó por 4 porque aumentó el negocio bancario. Pero los aportes de los trabajadores y de los patrones por los salarios bajó a la mitad, porque se redujo la fuente de trabajo. Y se redujeron los salarios, aparte de una cantidad de sectores. Entonces, esto marca que las crisis de los sistemas financieros no tienen que ver con que, bueno, no hay plata, la sociedad no tiene plata. No,
tiene que ver con que te están obligando a sostener cada vez más la seguridad social con tu salario y se lo quita de arriba la patronal. Esto es tan así que la Constitución establece que la seguridad social se tiene que sostener con el aporte obrero y el aporte patronal. Y eventualmente, si es necesario, con el financiamiento del Estado. Si es necesario, o sea, no es un factor esencial. Hoy es fundamentalmente el aporte obrero y el del Estado a través del IVA o el IAS, por ejemplo, que se lo quitan a los jubilados. Quiere decir, porque los patrones cada vez pagan menos. Están violando la Constitución, obviamente son muy hábiles para no violarla en su letra expresa, pero lo hacen porque si a vos te dice que las dos fuentes de financiamiento son el aporte obrero y el aporte patronal, y hoy es el aporte obrero y el aporte de Estado, que lo pagamos todos a través de impuestos, quiere decir que los patrones han quitado arriba la carga de sostener al trabajador cuando va al desempleo, cuando se jubila, cuando se enferma, cuando tiene una cantidad de vicisitudes en la vida, o sus hijos, es decir, los derechos que tienen. Gran parte de eso está financiado por los propios trabajadores. Pero lo que pasa es que, creo yo, ¿no?, que si fuera por el capitalismo, digo, no habría ni banco de previsión social, ni banco de seguridad del Estado, o sea, sería todo privado. Sí y no, porque pensemos lo siguiente, en gran medida en Uruguay, cuando se crean todas estas instituciones de seguridad social, si bien se habían formado cajas de auxilio, cajas mayoritariamente de origen gremial, toma el esquema, el Estado cuando interviene, de lo que había sido, por ejemplo, el proceso en Alemania con el gobierno Bismarck, que era un gobierno de derecha, que crea también la seguridad social en Alemania. ¿Por qué lo hace? Porque tenía miedo a una revolución de la clase obrera. Claro. Es decir, el problema era que, en primer lugar, era un mecanismo de establecer cierta estabilidad social, cierta calma, evitar una conmoción. Pero por otro lado, le quitaban esas funciones a las organizaciones obreras y se lo daban al Estado. Fortalecían al Estado como el árbitro, como el elemento de estabilización. Y en ese sentido, eso fue algo que sucedió cuando la burguesía estaba en ascenso. La burguesía estaba creciendo, el capitalismo estaba pujante. No es lo que pasa ahora. Por eso yo digo que hay que ver por qué antes el capitalismo emitía todo eso y ahora el capitalismo lo necesita sacar. ¿Por qué necesita, para aumentar su tasa de ganancia, arrebatarle al trabajador algo que antes era compatible con el funcionamiento capitalista? Ahora dice, no podemos funcionar. ¿Cómo va a funcionar si tenemos que pagar en vez de un 9, un 11% a la seguridad social, o un 12 o un 13%? Repito, más del 20% de la población está atendida por el BPS, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que ni siquiera en las amenazas catastrofistas de Saldain, de Cookie Lacalle o quien sea, Cuquito Lacalle, plantean que vamos a llegar al 20% del gasto del BPS con este plebiscito, que debería ser lo que se llegue porque es la población que se está atendiendo en jubilaciones. No, bueno, no se va a llegar a eso con esta reforma constitucional, con este plebiscito. Pero quiere decir que ellos necesitan pagarnos menos que el 9. Quieren que esa plata vaya para otra cosa que para sus negocios, para el negocio de los capitalistas y de los partidos burgueses que especulan también en su relación con el capital. Entonces, en ese sentido, es abrir los ojos como clase trabajadora de que este plebiscito plantea algo muy elemental, porque, a ver, volver a una situación que teníamos en el 95 cuando ganó Sanguinetti la segunda presidencia, no es tirar manteca al techo, estábamos peleando. No, claro, obviamente. Ahora parece que los dirigentes de Frente Amplio dicen, ¿qué querés? ¿Estás loco? ¿Querés volver a la situación que tenías con Sanguinetti? Claro, sí. ¿Qué querés? ¿Privilegios? ¿Querés estás loco? La economía ha crecido mucho más en relación a la situación del 95. Claro. ¿No? Es decir, el PBI, ¿por qué no podemos ahora lo que sí se podía en ese momento? El Frente Amplio estaba en contra en ese momento, discursivamente, porque no peleaba contra la SAFAP, porque en aquel momento se negaron Astori y otros a impulsar incluso un plebiscito contra la SAFAP, ya en el 96. Quiere decir que no es que, bueno, repentinamente el Frente Amplio cambió de posición. No, acá hay una larga trayectoria. Tuvieron 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria, podrían haber hecho la reforma que querían, eliminar la SAFAP. Y la reforma que hicieron fue bajar el aporte patronal. Alguna buena hicieron, por ejemplo, flexibilizaron las causales jubilatorias, que antes era
60 años y 35 de trabajo, claro. Vos con 30 podías irte, con menos plata, pero podías irte en la reforma que bueno, había muchos trabajos donde se generaba un 2x1. Bueno, esos beneficios ya existían de antes, muchos se mantienen todavía y están amenazados ahora con esta reforma. Esta reforma amenaza todos esos beneficios de bonificaciones y también plantea que hay la reforma, del gobierno de la calle, no me refiero a la reforma constitucional, la última ley jubilatoria. También establece una comisión que va a analizar la edad de retiro futura. Entonces va a recomendar al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentarla. Esto no solo afecta a los que tienen bonificaciones, sino al conjunto. Mañana te dicen, no, 65 no alcanza, tiene que ser más. Entonces estamos en una situación donde el capital cada vez más va a arrebatar nuestros derechos y nuestras conquistas para garantizar su tasa de ganancia. Y entonces el problema de la superación del capitalismo, la lucha por un gobierno obrero, un gobierno de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina, por superar esta situación del mundo dominado por los monopolios capitalistas, los banqueros que provocan guerras, sacrificios enormes, pulverizan poblaciones enteras, destruyen zonas del mundo prácticamente para garantizar sus intereses. De hablar del desastre que hacen en el punto de vista ambiental, de la naturaleza. Es decir, tenemos una situación de crisis de la humanidad que requiere que la clase obrera retome su independencia para luchar por una salida propia, y eso requiere la lucha por el socialismo. Esto es lo que han abandonado por completo los partidos que se dicen comunistas, socialistas y otros, que tienen el nombre de eso, cada tanto le rezan una plegaria a Marx o a Lenin o a quien sea que digan que defienden, pero en realidad toda la política de estos partidos es someterse a los banqueros y a los capitalistas. Por eso han aceptado mantener la SAFAP durante 15 años siendo parte del gobierno. Por eso aceptaron bajar el aporte patronal. Ahora uno escucha a veces a Marcelo Dalla, presidente del PIT-CNT, criticando bien que el obrero pague la mitad que el patrón, pero eso lo hizo el Frente Amplio, con los votos de los diputados del Partido Comunista en el Frente Amplio, que es del mismo partido que Marcelo Dalla. Entonces, si esto no plantea una rediscusión de fondo... Y volvemos a la independencia que hablábamos hoy de sindicato-partido, ¿no? Claro, pero aparte a mí me preocupa esto. A ver, es lógico que el sindicalista tiene que tener autonomía para defender los intereses de la clase obrera, no puede someterse al gobierno. Pero el problema es más grave. El militante obrero, el militante que sabe que necesita un cambio social, y está en un partido que se proclama comunista o socialista, que se supone que es un partido, ¿cómo acepta que ese partido se subordine al partido? Claro. No lo que le digan a él que tiene que hacer o no hacer, sino cómo él no le dice al partido lo que tiene que hacer. Claro, porque acá se ha invertido. Tiene que ir de abajo para arriba la cuestión. Pero más en un partido que se reivindica de la clase obrera, ¿no? A ver, el ejemplo más extremo podríamos verlo en lo que pasó en el Frente Amplio en la reunión del año pasado, que votó la famosa libertad de acción sobre el plebiscito, que no es una libertad de acción. Porque libertad de acción es así: nosotros acá somos 10 compañeros, vamos a suponer, y tenemos que fijar posición sobre tal cosa, sobre el plebiscito o sobre lo que sea. Votamos. Vamos a votar. ¿Cuál es la posición? Es esta. Y hay uno que dice, no, pará, yo quiero libertad de acción porque para mí esto me ofende, va en contra de lo más, mi creencia más profunda, ¿no? Y entonces quiere él poder manejarse en forma independiente. Pero no es que todo... Entonces de 10 hay uno que pidió libertad de acción y los 9 restantes dicen, bueno, está bien, te damos libertad de acción. Eso es libertad de acción. No que los 9 dicen, estamos todos en libertad de acción para cada uno hacer lo que quiere. Claro. Y en realidad se traduce en que si hubieran convocado un congreso de base del Frente Amplio y hubieran discutido en todos los comités de base, sale la posición de apoyar el plebiscito. Entonces lo que acordaron el Partido Comunista y el Partido Socialista es no llevar la discusión a ese extremo para no mandatar a los dirigentes a votar el plebiscito, y es más, firmaron prohibir a los comités de base hacer campaña por la firma. Lo firmaron en un acuerdo, se votó en un plenario del Frente Amplio. Entonces se invirtió. En vez de ser el dirigente el mandatado por la base es mandatada por el dirigente a que no puede hacer nada. Sí, en su casa puede hacer lo que quiera, pero no en el comité de base. Y entonces se ha invertido toda esta relación, y esto lo han aceptado los partidos que se reclaman de la clase obrera y del socialismo. Sí, lo que me parece a mí a veces que tengo la idea, ¿no?, de que muchas veces la gente dice, al tener este problema, ¿no?, de que el de arriba es el que mandata al de abajo, decir, bueno, ellos sabrán porque están en eso. Y no siempre es así. No, es decir, a ver, acá es como
básico es lo siguiente, acá hay intereses de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no lo digo solo yo, hay un economista, Jorge Notaro, que es un economista frente amplista, que apoya el plebiscito y critica a los 111 economistas que han salido a atacar el plebiscito diciendo que mienten, que dicen falsedades y que defienden el interés del capital financiero de los bancos de la SAFAP. Es decir, no dice, no está discutiendo solo el número, está discutiendo qué intereses expresa eso, porque es evidente que lo que estamos describiendo hoy está mostrando de que todas las reformas jubilatorias en el mundo es quitarle dinero a los sistemas jubilatorios, es decir, obligando a los obreros a pagar más dinero o a trabajar más años, que es lo mismo, para ese dinero destinarlo a los capitalistas. Entonces es un tema no de quién sabe, quién no sabe. Ellos saben cómo exprimirnos y nosotros sabemos cómo enfrentar que nos expriman y pelear por superar eso. Claro. Es decir, el conocimiento del obrero no vale menos, es otro conocimiento porque responde a otro interés que en realidad es el que permitiría una superación de este estado de cosas a nivel mundial, porque necesitamos un mundo sin guerra, sin destrucción de la naturaleza, ¿no? Sin desempleo masivo, sin drogas, sin el narcotráfico, sin la carrera armamentista, ¿no? Es decir, la barbarie del trato de personas, la trata de personas, ¿no? Es decir, tenemos que una gran parte de los negocios que se lavan en los sistemas financieros legales son ilegales, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas. Sin eso no funciona el sistema bancario en el mundo, ¿tá? Porque la gran masa que se mueve de esos orígenes quiere decir que la sociedad está siendo degradada y deteriorada y criminalizada de alguna manera, aumentando el crimen organizado por la necesidad del capitalismo. No porque, bueno, uno puede leerlo de esta manera, la gente tiene hambre, tiene que salir a robar. Bueno, eso es parte de la realidad. Esto no importa si uno justifica o no justifica, porque la realidad es así, si alguien está en una situación que no sobrevive, esto lo empuja cada vez más a eso. El problema no es ese, porque no es el que roba un cacho de pan o el que roba algo para comer, es que tenés bandas organizadas para criminalizar esto. Entonces, y esas bandas lavan la guita en el sistema financiero internacional. Claro. Entonces los Marcet y todos los demás no son una cosa, bueno, mirá qué raro que aparece esto. Esta gente lava la guita en el sistema financiero, y no es en el fútbol, en una cantidad de negocios a través del cual se lava mucha guita, claro. Y que permite que funcione este sistema. Y a la vez eso va llevando a que cada vez más jóvenes son llevados a consumir, luego a meterse en el mundo de la droga para poder comprarla y ser parte de la cadena de funcionamiento. Y después nos dicen que tenemos que tener leyes más duras para que haya una solución. Llenan las cárceles, yo no sé cuántas personas hay hoy en día en las cárceles de Uruguay, pero es récord. Y la situación de inseguridad se ha agravado. Claro. Y nos quieren llevar a la discusión si más mano dura o menos mano dura, cuando en realidad el problema es si mano dura con los capitalistas. Eliminemos el secreto bancario, eliminemos el secreto comercial, sepamos dónde se lava la guita, porque a ver, el que afana algo lo va a llevar a un reducidor. Sí, el que vende droga, esa plata la necesita blanquear. Todo ese circuito está encubierto por los sistemas de secreto comercial y bancario, que no lo piensa tocar ninguno de los sectores capitalistas. Que de eso casi nadie habla tampoco, del secreto bancario. Sin duda que nadie habla, porque es el sector que ha sido protegido claramente, sobre todo por los gobiernos blanquicolorados. En la década de los 90 fue monstruoso, pero el Frente Amplio continúa esa política. Claro. Y entonces tenemos una situación en este sentido, hay toda una cosa que si vos movés 3 pesos para comprar un auto, vas a tener que firmar una cantidad de papel. Sí, claro. Pero vos te pensás que la guita, ¿cómo se lava? Obviamente que no se hace en una transacción tan sencilla como la que hacemos cuando pedimos una letra de cambio para comprar un auto. Sí, pero se lava en el sistema financiero y en otras compras de propiedades, en una cantidad de sectores donde es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena donde gran parte del dinero que se maneja a nivel mundial viene del delito. Y entonces es una cuestión que es inmanente, que es intrínseca al régimen capitalista, en esta etapa sobre todo, de descomposición del capitalismo. Y entonces esto es lo que requiere que la clase obrera rediscuta todo esto. Porque estamos discutiendo a ver si me pegás con el palo con la mano izquierda o con la mano derecha. Si vos vas a pegar, le vas a poner arriba del palo
un poquito de polifón cuando me pega, eso me va a sacar con el palo desnudo, porque más o menos son las variantes de extrema derecha o de centro izquierda que puede admitir el régimen capitalista. Pero no, ¿cómo hacemos para salir de esto? Y esto es lo que me parece que se plantea. Esta elección es una oportunidad para discutir esto. Nosotros entendimos que el acuerdo con la Unidad Popular y con el Frente de Trabajadores en Lucha era una necesidad, un paso necesario para facilitar la transición de trabajadores que ya no creen en el llamado progresismo, el Frente Amplio, pero que no encuentran salida. No es que vayan diciendo, mira, ahí está la salida porque estos tres se juntaron y vamos a hacer ahora una gran salida. No, es un principio de reagrupamiento y en la medida en que seamos capaces de dar una buena discusión y llevar este mensaje a los trabajadores, creo que va a ser cada vez más convocante. Ahora para nosotros la tarea número uno es el plebiscito, más que la elección de octubre. Es decir, nosotros queremos una bancada obrera de izquierda que luche por las reivindicaciones populares y que, por ejemplo, si triunfa el plebiscito, el Parlamento va a tener que reglamentar por una ley la cuestión del plebiscito. Va a ser una instancia importante para denunciar todas las tramoyas que van a querer hacer contra el plebiscito y contra el derecho a trabajar. Y si no triunfa el plebiscito, vamos a suponer que en vez del 50% más uno tenemos 49% y no salió formalmente legalmente. Vamos a dejar que nos trampeen esa enorme voluntad popular. Claro. Tenemos que pelear y tenemos que colocar una bancada en el Parlamento al servicio de impulsar la movilización fuera del Parlamento. Porque un parlamentario no hace magia, ni siquiera 50 parlamentarios define cuánta movilización de masas, cuánta acción popular, cuánta huelga, cuánta ocupación de empresas se pone en juego y cómo se organiza la clase obrera en términos de confiar en sus propias fuerzas. No confiar en el parlamentario de izquierda que luce. Está bien, ahí es un compañero, habrá que darle un voto de confianza. No lo digo en el sentido de despreciarlo, sino de que ese parlamentario tiene que estar al servicio de la lucha fuera del Parlamento. Exacto. Dentro tendrá que denunciar, presentar proyectos, presentar todas las discusiones que sean necesarias, pero sobre todo llamar a la movilización fuera del Parlamento para que la obrera se organice y luche en forma independiente. Pero está, como decíamos hoy, mandatado por los de abajo. Totalmente, ¿no? Ahora, otra cuestión ahí que lo nombraste así al pasar, es el tema del medio ambiente. Por ejemplo, tuvimos problemas con el agua, tenemos el tema de UPM, el tren, bla, todo ese tipo de cosas. Eso ya quedó estipulado, eso ya está. Bueno, acá lo tenemos que bancar ahora. Hay un gran acuerdo, ¿no? Que se ha venido llevando gobierno tras gobierno, que ya, por ejemplo, el Congreso del PIT-CNT en 2003 o 2004, no me acuerdo, votó por unanimidad rechazo a la instalación de Botnia, luego UPM, en Fray Ventos. Por unanimidad, ¿eh? No hubo alguien que ganó, yo no pido libertad de acción, ¿no? Y nadie pidió libertad de acción. Por unanimidad propuesta de los plenarios de Mercedes y de Fray Ventos. Llega el gobierno del Frente Amplio en el 2005, el Frente Amplio dice, siguen las pasteras, sigue todo esto, y el PIT-CNT dice, también sigue las pasteras. Y aquella resolución unánime de un Congreso no vale nada, porque nos mandatan los dirigentes que están sometidos a los acuerdos con las multinacionales. Luego ahora se hizo una enorme inversión del Estado para el tren de UPM, para el viaducto, para toda una cantidad de infraestructura para permitir sacar la celulosa, y el Estado, que no tiene dinero para nada, no puede gastar dinero para darle de comer a un niño ni para sacar del hambre a un viejo, tiene plata para una multinacional finlandesa que se lleva toda la guita y no deja impuestos porque está instalada en una zona franca. Claro. Esto lo hizo el Frente Amplio, continuando lo que habían hecho los bancos colgados con Botnia, etc. Y ahora lo retomó la calle Pou, que muchos de ellos criticaban algunas de estas medidas del tren cuando estaban en la oposición, llegaron al gobierno, claro, y lo sobrecumplieron, le entregaron el puerto a una multinacional en monopolio privado. Los que son partidarios de la libre competencia y en contra de los monopolios, establecieron un monopolio privado en el puerto. ¿Por qué no hay un monopolio de la Administración Nacional del Puerto, del Estado? Claro. No puede haber un monopolio del Estado. Claro. Tiene que haber un monopolio de una empresa privada.